Ya están conectando. Muy buenos días con todos. Buenos días. Para saludar pueden levantar la manito si desean, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Estamos unos minutitos para que se terminen de conectar y Para comenzamos. que Edson también vaya a la playa como nosotros. A mí me dejaba encerrado en la oficina de Marsh aquí. Damos un par de minutitos más y comenzamos. Listo, yo creo que estamos. ¿Moni? Bueno, muchas gracias por la participación de todos ustedes. Muy buenos días con todos, con los que se van conectando. El día de hoy tenemos un webinar que vamos a dar con el equipo de ciberseguridad, de consultoría en ciberseguridad, a cargo de Edson Villar, Diego Godoy y Jimmy Cóndor, quienes nos van a conversar un poco sobre los desafíos del nuevo reglamento que ha emitido recientemente la SBS, un poco la evolución de lo que ya teníamos anteriormente, ya tenía varios años ya de emitido y que necesitaba una repotenciación, y también un poco conversarles sobre, no solamente sobre lo que está pasando en el mundo con toda esta vorágine de transformación digital, sino sobre los nuevos riesgos que se han emitido en el último informe global de riesgos emitido en Davos, donde si se dan cuenta ya los riesgos de ciberseguridad no están orientados a ataques cibernéticos, no están orientados a lo que comúnmente conocemos como riesgos específicamente de ciberseguridad, sino el riesgo y la preocupación que tienen actualmente los líderes a nivel mundial es esa falla en las medidas aplicadas en las compañías sobre los temas de ciberseguridad. Mutó de ataques cibernéticos a fallas en las medidas. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que la preocupación ya no es quién me va a atacar, sino ya me están atacando, lo entendí, ¿cómo estoy fallando yo? Me preocupa mis fallas. En ese sentido, pues la SBS en un buen momento ha sacado esta nueva resolución que juntamente le voy a dar la palabra a Edson un poco ya para que comience con esta charla, y bienvenidos todos, gracias por su tiempo. Gracias, Moni. Diego, si pasamos ahí, o Jimmy, si pasamos a la siguiente, por favor. Listo. Bueno, nuevamente gracias a todos por participar, por unirse súper puntuales. Ya Mónica me había presentado, mi nombre es Edson Villar, yo estoy liderando la práctica de consultoría en riesgo cibernético en Marsh Advisory para Latinoamérica. Nos acompaña hoy también Diego Godoy, gerente de consultoría en el equipo, y Jimmy Cóndor, un consultor senior súper especializado también en estos temas, y también con ese tinte de especialización en PCI que es interesante siempre tener en el equipo. Entonces, dos de nuestros expertos también en el equipo y que van a estar ahora comentándonos un poco su visión alrededor de los temas del nuevo reglamento. Entonces, solamente como para ir seteando la agenda, ¿cierto? Vamos a hablar de tres temas básicamente el día de hoy. El panorama de ciberseguridad en el sector financiero. Creo que es importante siempre tener un foco en cómo van avanzando los temas de ciberseguridad a nivel global, en la región, y para eso pues les traemos algunos datos interesantes de estudios en los que participamos. Después vamos a entrar ya a los principales retos que está trayendo este nuevo reglamento y por supuesto unas conclusiones finales ya para cerrar y abrir a las preguntas.
Si pasamos a la siguiente, Diego. Entonces, antes de comenzar directamente con la charla, seguramente ya muchos de ustedes pues, han podido revisar el reglamento, por lo menos darle una revisión rápida. Les aconsejaría que le hagan la revisión completa ya, porque hay unas fechas un poquito cercanas, pero pues sí queríamos abrir a ustedes una consulta, ¿no? Y para eso, por favor, pueden responder usando el chat que van a encontrar en la parte de abajo de Zoom. Y básicamente queríamos preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que es el principal beneficio que traerá este nuevo reglamento? ¿Cierto? ¿Cuál consideran ustedes desde su punto de vista? Y no hay respuesta mala, ¿cierto? Y acá compartiremos algunas de ellas si desean. Pero ¿cuál consideran ustedes que va a ser el principal beneficio de este reglamento de seguridad de la información y ciberseguridad? Y por favor, utilicen el chat para intercambiar sus ideas, ¿cierto? Mayores controles sobre canales digitales, gracias Víctor, efectivamente, fortalecer la gestión de riesgos de seguridad y ciberseguridad, por supuesto, ¿sí? Estandarizar los conceptos de las nuevas tecnologías digitales, buenísimo, Paola, efectivamente, ¿no? A ver quién más se anima por ahí. Riesgos también, ¿sí? ¿No? Protegernos o hacer frente a esos nuevos riesgos que estamos hoy en día trabajando. César dice fortalecer la seguridad en el sistema financiero, ¿cierto? Y efectivamente, Marco por ahí, asegurar nuevos canales y tendencias, mayor seguridad, fortalecer respaldo ese es un punto interesante, Victoria, respaldo a la gestión por parte de la alta dirección. Aaron nos escribe por ahí, contar con estándares mínimos. Y efectivamente, ¿no? Todos estamos en línea con eso. De hecho, ya hace varios años teníamos, y Mónica lo decía, ¿no? Teníamos la famosa circular G140, y la verdad que por muchos años fue algo que realmente nos permitió por lo menos estandarizar, tener unos niveles de seguridad mínimos en el sector financiero. Esta nueva regulación realmente pues le da una actualización mayor a ese tema, le trae un mayor foco a lo que se está viviendo hoy en día, a estas amenazas que son justamente más relacionadas ya al mundo digital en el que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, gracias a todos por sus respuestas. Diego, si pasamos a la siguiente. Jimmy, disculpa, si pasamos a la siguiente, sí. Vemos, y de hecho ustedes pueden consultar también en el reporte que emitimos hace poco en March, justamente con el World Economic Forum, ¿cierto? El informe global de riesgos 2021, que a pesar de la pandemia y de todo este ritmo terrible y de la afectación global que esto está trayendo, no solamente por las muertes, por supuesto, sino por toda la afectación económica y lo que eso conlleva, ¿cierto? Desempleo, subempleo. Entonces, realmente la pandemia está trayendo unos efectos terribles, pero a pesar de la pandemia, vemos que efectivamente los ciberataques siguen liderando en el mapa de riesgos principales, especialmente en una categoría, ¿cierto? El riesgo para hacer negocios por parte de los diferentes empresarios. Y mucho más abajo, unos 5 niveles más abajito, encontramos otro tema muy importante, ¿cierto? Y particularmente para el sector financiero suele ser uno de los temas más críticos, que es el fraude o robo de datos. Igual, sigue siendo temas muy relevantes. ¿Y esto por qué? Porque la verdad, pues a partir de la pandemia, lo que hemos visto es que el mundo comenzó a vivir una transformación digital mucho más acelerada, incluso a la que ya veníamos viviendo, ¿cierto? Por ahí se estima que la transformación de 3 años se pasó a 3 meses, justamente al inicio de la pandemia, y es que realmente, pues todas las compañías de alguna manera tuvimos que adoptar medidas para seguir operando en la medida de lo posible, y en muchos casos, lamentablemente, tuvimos que flexibilizar algunos controles y en algunos otros casos, hasta el día de hoy, todavía esos controles no se han vuelto a robustecer, lo cual claramente nos expone muchísimo. Ahora vamos a ver cómo se están moviendo un poco los atacantes, pero pues claramente nos expone muchísimo al riesgo que se está viviendo en estos días, ¿cierto? Ahora, si aterrizamos un poquito a Latinoamérica, ¿qué es lo que estamos viviendo? Y estos son unas cifras, ustedes pueden consultar ahí el reporte completo, ¿no? Muy interesante de justamente el estado del riesgo cibernético en Latinoamérica en tiempos de COVID. Y efectivamente, ¿qué es lo que se ve? Resultado de esta encuesta salió que efectivamente 1 de cada 3 empresas en Latinoamérica había percibido efectivamente un incremento de los ciberataques como consecuencia de la pandemia. Interesante el número, ¿cierto? 1 de cada 3, un 31% dijo que sí. Sin embargo, hay un 45% que dice que no ha visto un incremento de ciberataques. Y esto, pues, básicamente se puede deber
a dos situaciones, ¿no? En la que realmente es una compañía que tiene los controles de ciberseguridad y que no ha visto un mayor incremento, o una situación en la que es una compañía que todavía no tiene los controles adecuados para detectar ataques, sino más bien se daría cuenta cuando ya ocurrieron. Entonces, realmente decir que un 31% sí ha considerado un incremento o sí está percibiendo un incremento de ciberataques como consecuencia de la pandemia en nuestra región, ¿cierto? Es un número importantísimo. Ahora, ¿quiénes están liderando esas cifras? Por un lado, tenemos, lógicamente, en primer puesto a la banca, ¿no? Un 52% de instituciones financieras, de bancos específicamente en la región, nos respondieron que ellos sí consideraban que se había incrementado los ciberataques. El segundo puesto, activos críticos nacionales, ¿cierto? Energía e hidrocarburos. Pero el tercer puesto, miren quién está. Otras instituciones financieras diferentes a la banca. Y efectivamente, eso es lo que se está viendo, ¿cierto? Donde los criminales de repente ya no tenían en el foco, hoy en día lo que han hecho es incrementar, sofisticarse, profesionalizarse y automatizar incluso ellos mismos sus procesos justamente para hacer mayor daño en menor tiempo y sacar un mayor provecho pues a partir del cibercrimen, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, Jimmy. Ahora, de cara a qué tipos de ataques consideran las organizaciones que se han incrementado, acá en este mapa lo que sí podemos identificar es cómo han respondido todas las instituciones, es decir, el total de la encuesta, pero después cómo se subdivide las respuestas de los bancos y de otras instituciones financieras. Fíjense las diferencias importantísimas que hay. Particularmente el riesgo más importante o el tipo de ataque más importante que se ha visto efectivamente incrementado es la ingeniería social, el phishing particularmente. Lo vemos muchísimo, tanto phishing hacia nuestros clientes como el phishing para hacer un engaño, un fraude interno en nuestras organizaciones o de repente sembrar un malware y abrirle la puerta a un atacante. El segundo puesto para el resto de las industrias, si contamos todas las industrias, efectivamente es el malware. Pero en el sector financiero, miren que esta es una amenaza que aparentemente ya está mejor controlada y no han notado un gran incremento en este aspecto. Sin embargo, comparemos esto con otros tipos de ataques. Miren en aplicaciones móviles cómo se dispara justamente las aplicaciones o los otros bancos y las otras industrias, instituciones financieras y los bancos versus todo el resto de instituciones y la fuga de información igual que la denegación de servicios. ¿Esto qué nos quiere decir? Básicamente que para los bancos efectivamente hay un riesgo que se ha expuesto aún más, o para el resto de las instituciones financieras hay un riesgo que se ha expuesto aún más, y es todo lo referido a los canales digitales, ¿cierto? Entonces estamos viendo las aplicaciones móviles, las aplicaciones web, y por supuesto, esos canales que estamos dando cara a Internet que también están sufriendo denegaciones de servicio. Y particularmente un número también llamativo es el de la fuga de información, donde efectivamente estamos viendo que incluso dentro de las instituciones financieras, los bancos son los que están percibiendo un mayor incremento de este tipo de ataques. Entonces, interesante estos números porque realmente nos permite ver cómo es que está evolucionando el cibercrimen y qué tipos de ciberataques están creciendo mucho más en nuestra región, y esto pues le da un poquito de contexto a lo que está ocurriendo con esta nueva regulación, ¿cierto? Vamos viendo que, y esta es una línea de tiempo básicamente donde estamos recapitulando algunos de los ataques públicos, sin poner nombres, pues lógicamente para no herir susceptibilidades, pues, pero son ataques públicos que han venido ocurriendo y son solo algunos de ellos, ¿cierto? Desde el 2015 hasta la fecha. Y lo que se puede ver es efectivamente pues los cibercriminales no paran, y todo lo contrario, ¿cierto? Se van incrementando sus niveles de sofisticación, van utilizando herramientas más complejas, van utilizando medidas para evadir nuestros controles de ciberseguridad, y para eso, pues, justamente lo que estamos viendo es que la SBS nos comienza a emitir una regulación que lo que nos va a permitir también es estar al día, hacer frente a estas ciberamenazas que hoy en día están azotando pues al sector financiero, ¿no? Entonces, interesante recapitular todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque realmente le da el contexto y el soporte que nosotros tenemos que comenzar a ver para justamente implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad como se pide hoy en día por el reglamento. Ahora sí, Jimmy, adelante, por favor. Eso es, Edson. Muchas gracias. Pues sí, básicamente es lo que has mencionado, ¿verdad? Los ataques cibernéticos se han incrementado en los últimos años,
Y pues necesitamos normas, reglamentos, pues que nos ayuden, como lo indicaba César en el chat, a fortalecer justamente nuestras capacidades de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un esquema de lo que es el reglamento, que se compone pues de 3 partes. Entonces, en una primera parte vamos a ver las disposiciones generales, donde el reglamento pues nos indica el alcance de a quiénes está dirigido este reglamento, también las responsabilidades dentro de la organización y cada cuánto o de qué forma tenemos que reportarlo a la SBS, ¿verdad? En el siguiente capítulo, en el de sistemas de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, donde pues vamos a tener la mayor cantidad de láminas en esta sesión y vamos a hablar justamente de los 6 subcapítulos de este capítulo 2, ¿verdad? 3 de ellos están pues orientados a lo que deberían cumplir como controles de ciberseguridad los diferentes regímenes que dispone el reglamento, ¿verdad? Que es el régimen general, el subcapítulo 1 y luego el subcapítulo 5 y 6, que son los régimen simplificado y reforzado. Además de eso, pues hace un hincapié bastante importante en la parte de ciberseguridad, la parte de autenticación y la provisión de servicios por tercero, que lo vamos a ver en el desarrollo de esta sesión, ¿no? Y por último, la tercera parte de este reglamento, pues tiene una parte de disposiciones complementarias finales que básicamente lo que indica es cuándo es que entra en vigencia este reglamento y cuál es el plazo que tienen las empresas para cumplir, ¿no? Eso lo vamos a ver casi al final de la sesión y así que vamos adelante. Bien, entonces el capítulo 1, en la parte del alcance, ¿a quiénes está dirigido este reglamento, ¿no? Entonces, el reglamento menciona 3 grupos importantes que son pues las empresas de operaciones múltiples. Aquí tenemos las empresas bancarias, las empresas financieras, las cajas, las cooperativas. Luego tenemos las empresas de servicios complementarios y conexos, ¿no? Que ahí tenemos la administradora privada de fondos de pensiones. Tenemos, por ejemplo, las empresas emisoras de tarjeta de crédito y débito y las empresas de transporte, custodia y administración de munerario, ¿verdad? Y un tercer bloque son otras instituciones en las cuales pues el reglamento cataloga ahí el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, está COFIDE, Mi Vivienda, entre otras, ¿verdad? Y pues aquí hay que resaltar bastante esto bueno que trae este reglamento, ¿verdad? Y como lo mencionaba Mónica al inicio y también César, pues si bien es cierto, la normativa, la circular 140, pues nos apoyó hasta cierto punto en todo lo que tiene que ver, pues la parte de seguridad de la información. Este nuevo reglamento incorpora pues la parte de ciberseguridad, ¿verdad? Es así que el reglamento menciona este concepto de sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, que lo define como el conjunto de políticas, procesos, procedimientos, roles y responsabilidades para identificar, proteger activos de información, detectar eventos de seguridad, responder, recuperar incidentes de seguridad, todo esto basado pues en los pilares de la seguridad que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pues los que estamos un poco familiarizados con el framework de ciberseguridad de NIST, podemos pues identificar esos colores y esos verbos aquí pintados al medio de la lámina, ¿verdad? Lo que el reglamento también indica, pues, es que todas las empresas no tienen que cumplir el reglamento de punta a punta, ¿verdad? Para eso, lo que indica el reglamento es un concepto de proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, las empresas deberían cumplir con esto de manera proporcional, de acuerdo al tamaño, la naturaleza y la complejidad de sus operaciones, ¿verdad? De acuerdo pues a los regímenes que nosotros ya habíamos indicado en el reglamento anterior. Y en cuanto al reporte, pues este reporte se debe hacer de manera periódica, como lo que actualmente se hace para la gestión de riesgo operacional, ¿verdad?
esta siguiente lámina es bastante interesante porque pues incorpora algunos actores que son claves para cuando hablamos de temas de ciberseguridad, ¿verdad? Como lo son, por ejemplo, el director responsable de la efectividad del del SGSIC. Esta persona, además pues de la alta gerencia, este rol, lo que hace, pues, o lo que indica el reglamento sobre este rol en particular es que es obligatorio para las empresas que están en el régimen reforzado, ¿verdad? Para las empresas que están en el régimen simplificado y el régimen regular, pues no es obligatorio, pero para las empresas del régimen reforzado sí lo es, ¿verdad? Otro punto importante, pues, es el hecho de que involucra también a los gerentes de las unidades de negocio y de apoyo, ¿no? Ya no es solamente la gerencia general, el directorio, que tienen que estar preocupados por los temas de seguridad de la información y ciberseguridad en la organización, sino que también las gerentes de las unidades de negocio de la organización, ¿no? Y así, pues, cada gerente debería tomar un rol para proteger justamente o mejorar sus capacidades de protección en los diferentes servicios o canales que ofrezcan pues a los clientes, ¿verdad? Luego, en cuanto a los comités, pues resalta bastante el comité especializado en SGSIC, que es pues una recomendación más que algo obligatorio del reglamento. Y finalmente, pues el equipo de manejo de incidentes de ciberseguridad, que pues el reglamento menciona que debe ser un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y pues cuando hablamos de multidisciplinario nos referimos a no solamente el equipo de seguridad de la información o seguridad tecnológica o el equipo de TI, sino también involucrar pues al departamento de legal y otras áreas competentes que nos permitan pues reforzar justamente la seguridad en la organización. Jimmy, ¿Cierto? ahí solamente permíteme complementar un punto interesante y es lo que mencionaba, ¿cierto? Siempre hemos escuchado que la alta gerencia pues, es recomendable, tiene que traer esa cultura de ciberseguridad al resto de la organización y lo cierto es que ya con este reglamento lo que estamos comenzando a ver es que hay un refuerzo de ese aspecto específicamente en esa alta gerencia. Entonces estamos hablando que ahora sí el directorio tiene unas responsabilidades específicas sobre la seguridad y ciberseguridad. Estamos comenzando a ver que incluso en empresas, como lo decías, ¿no? En el régimen reforzado, ya el directorio tiene que asignar un director responsable incluso para la efectividad. Y si bien para las empresas de los otros regímenes, pues la verdad no es obligatorio, pero pues es un tema muy recomendable porque finalmente es lo que va a permitir que esto se lleve a la práctica. Ahora, la gerencia general, por supuesto, también tiene sus funciones, pero también al comenzar a hablar del resto de gerentes de las unidades de negocio y de apoyo, pues la verdad lo que nos está llevando el reglamento es a decir, efectivamente, esto no es solamente responsabilidad del área de seguridad, no solamente es responsabilidad del área de tecnología, estamos hablando de que esto realmente, la ciberseguridad es una responsabilidad de todas las áreas de negocio, de toda la organización. Entonces, esto es algo muy interesante que creo que el reglamento ahora sí lo está llevando a la práctica y a exigirlo, pues, ¿no? Entonces, ya no es más que seguridad va a ir a tocar la puerta a pedir por favor, es que realmente hay una exigencia del regulador porque es una necesidad actual y es lo que estamos enfrentando, ¿no? Buenísimo. Eso. Muchas gracias. Listo, y ya en el capítulo 2, pues aquí entramos de lleno a lo que es el SGSIC, ¿verdad? Y sus objetivos y alcance. Como objetivos, el reglamento plantea, pues, el de identificar activos de información, analizar las vulnerabilidades y amenazas de estos activos para reducir justamente la posibilidad de incidentes, ¿no? Y nuevamente, pues, remarca aquí la parte de la gestión de incidentes de ciberseguridad, ¿verdad? Como objetivo número 2, pues tiene la revisión periódica y la parte 3, el contar con capacidades de detección, respuesta y recuperación relacionados a los planes de continuidad, ¿verdad? Y en cuanto al alcance, define que las empresas deben pues definir el alcance en base a las funciones y unidades organizacionales, la ubicación física existente, la infraestructura tecnológica y de comunicaciones,
Y por último, pues los terceros también que competan a la organización, ¿verdad? Bien, este primer subcapítulo 1 del capítulo 2, pues tiene dos partes. La primera es las medidas mínimas de seguridad de la información para el régimen general, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 9 puntos como controles mínimos que nos indica el reglamento. Vale la pena resaltar 3 de ellos. El de seguridad en las operaciones, pues al día de hoy las organizaciones deben preocuparse en proteger la operación de sus activos de información, pues desde el momento que estos entran a producción, ¿verdad? Y ahí asegurarnos pues que tengan unas líneas bases de configuración robustas, hasta pues toda la parte de la parte de control de cambios y finalmente pues el proceso también de baja o de obsolescencia de estos activos, ¿verdad? Luego tenemos la parte de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, algo que Diego va a detallar más adelante, y la parte de gestión de incidentes de ciberseguridad, nuevamente, porque ya no solamente estamos hablando pues de seguridad de la información, sino también de ciberseguridad, ¿verdad? Y en la segunda parte, la parte de actividades planificadas, pues tenemos la identificación y clasificación de activos, el análisis y mitigación de amenazas y vulnerabilidades, la revisión periódica del SGCI, la parte de awareness, la parte del desarrollo de un programa de ciberseguridad, que es lo que vamos a ver también en adelante, y pues la revisión de las políticas, ¿verdad? Jimmy, ahí solamente, antes de pasar a la siguiente, complementarte, ¿no? En el punto de las medidas de seguridad mínimas, ¿no? Un tema que siempre nos encontramos como un reto en las organizaciones es la actualización de seguridad. Y la verdad, la actualización de seguridad, la definición de guías de hardening, la aplicación de esas guías de hardening y, por supuesto, la restricción del uso de software malicioso o de software no autorizado, ¿no? Entonces, realmente estos son temas que son críticos, los tenemos que ir atacando desde el momento uno, ahora con este nuevo reglamento, porque es una exigencia, pues, ¿no? Estamos haciendo frente a ciberamenazas avanzadas y al día de hoy, pues, un aspecto clave que tiene que haber es una adecuada gestión de parches, una adecuada gestión de configuraciones de seguridad, y para eso, pues, la interacción entre los equipos de seguridad, tecnología y, por supuesto, la posterior revisión de los equipos de auditoría interna son claves, pero no podemos dejar que ese proceso sigamos viviendo con un proceso que se mantenga desactualizado, con un desfase importante, ¿no? Es algo que tenemos que atacar, pero oportunamente, ¿no? Uh-huh. Correcto, Edson. Muchas gracias. De hecho, pues, lo que estabas comentando va de la mano con esta siguiente lámina, ¿no? Que pues nos habla de establecer un programa de ciberseguridad y el reporte que debemos tener, que debemos hacer pues a la SBS por los incidentes de seguridad pues que se hayan, que se hayan materializado en la organización, ¿verdad? Y lo que nos pide al respecto, pues el reglamento, ¿no? Y eso justamente lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿verdad? Con el programa de ciberseguridad, lo que busca el reglamento es pues que las organizaciones, en este caso las entidades financieras, pues basen su estrategia en un marco de ciberseguridad. Pues no menciona cuál, pero pues indica que son las 5 funciones que trae el NIST, y pues hace hincapié en el reporte de incidentes de ciberseguridad significativos a la SBS, ¿no? Y con significativos, ¿qué comprende eso? Pues indica que es la pérdida o hurto de información de la empresa, fraude interno o externo, impacto negativo en la imagen y reputación de la empresa, y la pues interrupción de operaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debo informar como empresa a la SBS? Pues el incidente que ha ocurrido, un informe de análisis forense sobre este incidente y pues la parte del intercambio de información de ciberseguridad entre las empresas pues del gremio, ¿verdad? Esto en cuanto a la parte del programa de ciberseguridad, y aquí pues... Hay solamente un punto, Jimmy, en la lámina anterior, sí. es mencionar
y enfatizar básicamente ese refuerzo que está haciendo hoy la SBS con los últimos 3 dominios o 3 funciones del framework de ciberseguridad de NIST, ¿no? Ahora está haciendo un foco muy fuerte en las capacidades que debemos tener para detectar ciberamenazas, y eso, cuando habla de detectar, pues ya migró la definición, ¿cierto? Antes decíamos, bueno, tenemos un SIEM y estamos monitoreando el firewall, ¿no? Ahora estamos hablando, ya directamente lo dice, ¿no? Estamos hablando de detectar amenazas externas e internas, ¿cierto? Entonces, si hay un atacante que logró vulnerar nuestras medidas perimetrales, está dentro de la red y está comenzando a saltar lateralmente, a explotar debilidades dentro de la red, a saltar de segmento en segmento, etcétera, eso también tenemos que tener las capacidades nosotros para poder detectarlo. Ahora, por supuesto, no hacemos nada detectando si no tenemos las capacidades pues, para responder y, por supuesto, recuperarnos ante esos incidentes importantes. Entonces, foco muy especial al plan de respuesta ante ciberincidentes y a las capacidades de detección que debemos implementar hoy en las organizaciones, ¿no? Sí, adelante, Jimmy. Correcto. Listo. Bueno, una de las partes importantes que comentaba Jimmy hace un par de slides es el tema de dentro de los requisitos mínimos de seguridad que solicita para el régimen general el reglamento, habla específicamente de lo que sería el mantenimiento, desarrollo de los sistemas. Si leemos un poco a detalle este punto, habla específicamente o hace mucha referencia a lo que sería un ciclo de vida de desarrollo seguro, algo que muchas empresas todavía no están correctamente alineadas o generalmente tienen ciertas actividades que comprenden este ciclo de vida, como por ejemplo las pruebas de análisis de vulnerabilidades, las pruebas de pentest, pero este ciclo como tal no simboliza solamente hacer pruebas o enfocarse en esta etapa de pruebas. Estamos hablando de que la seguridad o el área de seguridad o las funciones de seguridad deben estar transversal a todo este ciclo de desarrollo, desde los requerimientos, el diseño, la parte del desarrollo como tal, las pruebas, que ahorita es donde se pone mucho más foco en las organizaciones, y como tal la parte del mantenimiento. Algunos puntos claves que recomendamos o que más o menos ponemos sobre la mesa que tengan que considerar dentro de este alineamiento, un desarrollo seguro, es primero mantener siempre el foco en definir los requerimientos de seguridad, los requerimientos específicos de seguridad en esta primera etapa. Así como se definen los requerimientos funcionales, los no funcionales, hay que tener un foco claro en estos requerimientos de seguridad desde esta etapa temprana del desarrollo. La participación de seguridad transversal es un hecho y principalmente en las etapas tempranas, por ejemplo, en la revisión del diseño, los diagramas de arquitectura, ya que son en estas etapas donde se puede identificar de una manera mucho más clara, mucho más eficiente las vulnerabilidades y tiene un costo de impacto de implementación mucho menor que cuando ya están puestas en producción. En la etapa de desarrollo estamos hablando de la capacitación, entrenamiento, esta capacitación constante, pero no solo a los desarrolladores, estamos hablando a todo el equipo de proyecto que está involucrado dentro del desarrollo. Todos deben tener una visión general, una visión conjunta de lo que simboliza la seguridad dentro del desarrollo. El uso de herramientas y soluciones dentro de la parte de pruebas, como se ha venido utilizando, análisis de vulnerabilidades, revisiones de código fuente, temas de pen testing también para todas las aplicaciones que son consideradas críticas. Y lo que es bastante importante por el lado del mantenimiento, en este caso, y la puesta en producción, el aseguramiento de los ambientes y la plataforma de desarrollo, tanto también a nivel de la etapa de desarrollo. Estamos hablando de la separación de estos ambientes de desarrollo, la separación lógica y física de los ambientes de producción, QA, desarrollo, no solamente a nivel de las personas y de la infraestructura, sino también de los datos que utilizan. Es muy importante tener en cuenta no utilizar esos datos de producción en otros ambientes que no sean productivos. Y por último, el refuerzo de los controles de seguridad durante el pase de producción, que involucra tanto a nivel de la aplicación como de la infraestructura sobre la cual está montada para asegurar completamente el tema de seguridad. Diego, ahí solamente complementando el tema de los ambientes, ¿cierto? Muchas veces, ¿qué termina ocurriendo? Efectivamente, tenemos los ambientes separados, de repente no utilizamos los datos de producción en desarrollo, pero lo que terminamos utilizando es, oye, ¿y cómo encriptas los datos? Tengo un módulo de cifrado y ese módulo está aquí. El módulo de cifrado tiene la llave de cifrado pues, dentro del código fuente y es el mismo módulo que terminamos utilizando para desarrollo y para producción. El de desarrollo no está protegido adecuadamente, se comparte con todo el mundo y el de producción sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con cómo manejamos las llaves criptográficas, con quién las intercambiamos, que no estén incluidos en el código fuente, y si es que están incluidos en el código fuente, pues tenemos que centralizar eso o cerrar eso de la mejor manera para evitar que alguien pues, pueda acceder de manera no autorizada, ¿no? Entonces mucho cuidado con ese tipo de aspectos
que realmente se dan muchísimo en el día a día y puede terminar teniendo un impacto muy alto, ¿cierto? Correcto. Muchísimas gracias, Edson. Bueno, la siguiente parte que habla hace bastante hincapié es con respecto a lo que sería la gestión de incidentes. En este caso, el reglamento hace énfasis y ya da un poco más de relevancia al hecho de tener definido este plan de respuesta ante incidentes. Y no solo tener definido el plan, sino también tener las capacidades de detección. En este caso, con tener o contar con un servicio, o si es que se puede realizar internamente, de operaciones de seguridad. No lo denomina específicamente, pero sería un SOC, un equipo especializado que permite apalancar y tener estas capacidades de detección. Y también hace bastante énfasis en lo que es la ciberinteligencia, poder intercambiar información, obtener fuentes de ciberinteligencia que permitan nutrir este programa de monitoreo y detección. Como parte de lo que sería la respuesta ante incidentes, es muy importante tener en cuenta los 3 componentes clave que simbolizan una buena gestión de ciberincidentes. Estamos hablando de la política como tal de respuesta ante incidentes, donde se define el alcance, definiciones, la estructura, todo lo que vendría a ser el marco de gobierno, la estructura, el framework sobre el cual se va a trabajar la gestión de ciberincidentes. El plan de respuesta como tal, que ya vendría a ser el documento core, donde se define la estrategia, los procedimientos de aprobación, el escalamiento, la parte de las comunicaciones, cómo se va a enfocar, cuál es el roadmap de especialidades de respuesta, cómo es que realmente se va a utilizar o se va a esquematizar una gestión de ciberincidentes. Y por último, lo que serían los procedimientos operativos, los que conocemos en este caso como playbooks, estos procedimientos técnicos que cuentan ya con las herramientas, el paso a paso, los checklists, las personas a las que se tiene que contactar, y es en grandes rasgos este paso a paso que debe seguir la organización frente a algunos escenarios de riesgo que pueden ser materializados o que puede ser afectado a la organización, ¿no? Por ejemplo, ransomware, un ataque de phishing, un ataque de indisponibilidad, etc. Y para tener un poco claro... Disculpa, y ahí solamente para complementarte esa parte que mencionabas de la investigación, el análisis forense y demás, muchas veces las organizaciones pues, no tienen esa capacidad dentro de sus áreas, ¿cierto? Hay algunas de las instituciones, y veo varios nombres aquí conocidos entre los participantes, que sí cuentan con un seguro de riesgo cibernético. Por ejemplo, el seguro de riesgo cibernético casualmente tiene un beneficio interesante que es la posibilidad de contratar analistas forenses o de contactar analistas forenses, con lo cual se puede nutrir justamente esa capacidad también, ¿no? Correcto. Y bueno, y finalizando un poco por esa parte de incidentes, dentro de lo que sería este ciclo de vida de gestión de incidentes, es importante tener en cuenta estos 2 puntos que hemos separado. La preparación, que es importantísima, pero en la parte de detección y análisis, donde identificamos, donde realizamos este análisis inicial del impacto del potencial incidente y donde se determina que realmente es un incidente y se va a realizar un análisis para identificar su impacto, es donde la SBS indica, en este caso el reglamento indica que se le debe reportar a la SBS estos casos que comentaba Jimmy, ¿no? Los casos de incidentes de seguridad que están presentes y que tienen un impacto significativo, adverso significativo, que han sido verificados o presumibles. Este es el punto donde se le debe indicar. Y como segundo requerimiento que indica de notificación, estamos hablando dentro de la etapa de investigación y contención, este análisis forense que el reglamento indica que se debe realizar para este tipo de incidentes verificados y que el resultado de este análisis forense también debe ser notificado a la SBS de una manera oportuna. Listo. Le doy pase Bien. a Jimmy para que pueda seguir Genial. con la parte del reglamento. Gracias Diego. Pues sí, ¿no? O sea, de hecho ya no podemos estar tratando a los incidentes de seguridad como pues incidentes de tecnología, ¿verdad? Hay algo más ahí que debemos hacer. Y pues en ese mismo sentido, pues cuando yo leí la parte de autenticación en el subcapítulo 3, dije, ¿de qué me van a hablar aquí? Seguramente de la autenticación en la parte interna o por ahí las conexiones externas, pero cuando vi que el reglamento pues está reforzando ahora la autenticación en canales digitales y está solicitando también pues la implementación de los procesos de autenticación como es pues los estándares criptográficos que debe tener la organización, el uso de doble factor de autenticación y el monitoreo pues justamente de este proceso de autenticación. Entonces ya sabemos que va más allá, ¿verdad? Estamos viviendo pues en una era de desarrollo de sistemas conectados a través de APIs, y justamente eso también es lo que refuerza este reglamento, ¿verdad? Muchas veces las empresas hoy en día no solamente hacen desarrollos
internos para conectarse, o desarrollo de APIs para conectarse al interno, sino también pues utilizan servicios de proveedores o pues tienen partners con otras empresas, ya sea pues Uber, Globo o etcétera, para sacar nuevos servicios, y pues esos canales también deben ser correctamente protegidos, ¿verdad? Ahí, Jimmy, yo quisiera abrir la participación al público, que levanten la manito de Zoom, los que dentro de sus organizaciones están haciendo uso de APIs, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo uso de APIs dentro de nuestras organizaciones? Vamos viendo ya que hay algunos que están levantando la mano, ¿cierto? Sí, a ver, un poco más, anímense a responder, un entorno seguro. ¿Cierto? Pero bueno, hay algunos que se nos han animado a responder, hay otros que todavía no, pero bueno, básicamente, sí, efectivamente, ¿no? El uso de APIs cada vez se está haciendo mucho más popular, ¿cierto? Y lo vamos a ver que lamentablemente la situación en la que nos vamos a encontrar con las APIs es cuando ya se nos descontroló el problema. Comenzó como un jueguito, como una pruebita de concepto, y esa pruebita de concepto comenzó a evolucionar, y hoy esa prueba de concepto está en producción, y hoy esa prueba de concepto que está en producción pues no tiene las medidas de seguridad adecuadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las APIs. Las APIs nos traen un mundo completamente diferente, y si no lo controlamos adecuadamente, pues podemos tener una brecha de seguridad muy importante. No son iguales que unas aplicaciones web. No consideremos que las herramientas que vamos a tener para el desarrollo de aplicaciones web son exactamente las mismas, que las pruebas que hagamos en aplicaciones web van a ser las mismas para detectar debilidades. Funcionan un poquito diferente. Mi recomendación, traten de averiguar un poquito más del uso de APIs y justamente cómo se compone la estructura de autenticación, autorización dentro de las APIs para saber a qué riesgos nos estamos enfrentando. Ahí, Diego, no sé si quieres comentar algo adicional. Sí, gracias, Edson. Definitivamente, el tema de APIs es algo que ha estado creciendo de una manera bastante constante, bastante estrepitosa en los últimos años, porque se ha vuelto mucho más relevante. Muchas empresas han comenzado todo el tema de transformación digital, pasar las aplicaciones y sus core a la nube, hacer conexiones a través de APIs y microservicios, y esto ha generado que las APIs tengan una mayor relevancia. Y como comenta Edson, el principal riesgo, en este caso, el principal punto de deficiencia que puede tener las APIs está por el lado de su autenticación, ya que generalmente lo que realizan las organizaciones es asegurar que haya una correcta comunicación desde la aplicación a este API, a esta interfaz, y los controles de seguridad lo ponen en la aplicación. Sin embargo, eso no quita que por ahí de repente, si no está correctamente controlado los accesos, uno pueda dirigirse y comunicarse directamente con el API. Por lo tanto, todos esos controles robustos de seguridad que tenía la aplicación quedan sin servir. ¿Y esto qué podría ocasionar? Podría ocasionar accesos no autorizados a información, accesos directamente hacia el servidor API, incluso a través de la interfaz hacia la red interna. Y también casos que he visto bastante comunes es que al tener esta visibilidad y poder comunicarse con el API, pueden tener en este caso casos de indisponibilidad, ya que hacen múltiples intentos, múltiples comunicaciones y llamadas al API y generan una indisponibilidad del servicio. Entonces, en este punto específico es muy importante, ya lo dice la regulación, en este caso la resolución, tratar las APIs como si fueran tal cual los controles que aplicarían en una aplicación web, ¿no? Pasando por todos los temas de control de acceso, autorizaciones, análisis de vulnerabilidades, pruebas de pentest, temas de infraestructura, contingencia, monitoreo, etcétera, etcétera. Y la parte de desarrollo seguro también aplica para esta parte de APIs. Sí. Correcto. Los terceros, pues este es otro punto bastante interesante y muy relevante del reglamento, ¿verdad? Al día de hoy, pues, no podemos no tener una gestión correcta de los terceros, ¿verdad? Porque al día de hoy, pues, estos se convierten en socios estratégicos, y esas manos extras que nosotros necesitamos, pues, para hacer llegar nuestros servicios a nuestros clientes. Y pues no podemos descuidar el tratamiento de la información y el acceso a la información que están teniendo hacia nuestros sistemas, ¿no? El reglamento aquí menciona pues algunos puntos que debemos tener en cuenta respecto a los servicios provistos por terceros, al uso de servicios en la nube, ¿verdad? Esto pues yo creo que si Edson pide que todos levanten la mano de nuevo, pues
para saber quiénes utilizan servicios en la nube. Definitivamente todas las empresas de alguna u otra forma están utilizando servicios en la nube a este momento. Y pues la tercera parte es los servicios significativos de procesamiento de datos, ¿verdad? Pues también toda la parte pues de Big Data, de lo que es Data Warehouse. En algunos casos las empresas están tercerizando esta parte del negocio y pues hay también controles que la SBS está ahí especificando, ¿verdad? Hay un temita o dos puntos acá sobre esta lámina y sobre esta sección del reglamento, Jimmy. Primero, por la parte de servicios provistos por terceros, algo interesante que comienza a mencionar el reglamento es, ya no nos quedemos en los terceros, ¿cierto? Ya no nos quedemos en los terceros, sino también en los terceros de los terceros. Entonces, ya tenemos que exigirle a nuestros terceros que también ellos hagan una adecuada gestión de sus terceros, a su vez, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente la SBS está jugando con un concepto que es la seguridad en la cadena de suministro, ¿cierto? Tenemos que asegurar que haya efectivamente, pues todos los puntos de la cadena tengan adecuadas medidas de protección. Ahora, con respecto a la nube, está bien, Jimmy, yo no voy a hacer que la gente levante la manito ahí porque efectivamente, ¿cierto? Cuando hicimos la encuesta el 2019 con Microsoft también, del estado de riesgo cibernético, una de las preguntas era justamente cuántas organizaciones estaban haciendo uso de servicios en la nube. Y acá lo interesante es que ya para el 2019, más del 90% de organizaciones en Latinoamérica estaba haciendo uso de algún tipo de servicio en la nube. Con lo cual, hoy la nube no es más algo emergente, sino más bien se ha vuelto un commodity para todas las organizaciones. El tema es, ¿lo estamos protegiendo adecuadamente? Y ahí si pasas a la siguiente, por favor, Jimmy. Muchas veces pensamos que cuando contratamos un servicio en la nube, entonces el servicio trae las adecuadas medidas de protección porque yo ya delegué ese servicio en la nube con el tercero tal. El tercero es World Class y tiene todas las medidas de ciberseguridad. Pero lo cierto es, hay una capita que normalmente no vemos en este tipo de gráficos que estamos presentando acá, y es esa capita del gobierno de ciberseguridad. Y es que normalmente, efectivamente, yo puedo transferir muchísima de la gestión de seguridad a los proveedores dependiendo del modelo de nube que esté seleccionando. Pero el gobierno de seguridad siempre queda por mi lado y efectivamente ahora lo refuerza el reglamento, ¿cierto? Y estamos hablando de que el gobierno de seguridad va a incluir los roles y responsabilidades de nosotros hacia el proveedor de la nube. Acordar justamente en los contratos cláusulas y temas de ciberseguridad, asegurarnos que los controles o las configuraciones de seguridad que el proveedor o el servicio nos otorgue, las estemos habilitando y los estemos configurando de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, realmente, al pensar que tenemos un servicio en la nube, no quiere decir que nos deslindemos de la responsabilidad, sino todo lo contrario. Tenemos que asegurar que la capa que queda por nuestro lado esté adecuadamente protegida, ¿no? Entonces, Diego, ahí no sé si quieres mencionar algo adicional también. Sí, ahí quisiera mencionar un poco algo rápido. Definitivamente el tema de la nube, al igual que el tema de las APIs, ha crecido de una manera bastante rápida. Sin embargo, esta rapidez o esta forma de trabajar, de pasar a la nube, ha hecho que las empresas no hagan un correcto adecuación o implementación de los entornos en la nube. Generalmente han tratado de aplicar los mismos controles que tenían en on-premise en la parte de la nube y no necesariamente es lo mismo. Puede ser que muchos de los controles de seguridad se aplican para el entorno de la nube, pero el hecho ya de tener este entorno en la nube, este entorno conectado, hace que generen nuevos riesgos de seguridad y que se tengan que implementar nuevos controles que no necesariamente estaban en nuestros ambientes on-premise. Para esto, hay infinidad de información, hay infinidad de referencias que se puede tomar para tener un adecuado control, un adecuado marco de gobierno sobre la implementación de la nube, de diversos, en este caso, estándares. Por ejemplo, la NIST tiene su framework para un marco de gobierno para el tema de cloud. Hay las ISO 27017, 27018, que lo hace mención, en este caso, en la resolución, para el tema de controles en seguridad en cloud y los controles específicos para la protección de datos en cloud, que es importantísimo en esta etapa. Y algo que me gustaría comentar es que, bueno, de parte de mi experiencia en temas de ciberseguridad en cloud, la verdad que esta carencia de controles, específicamente en temas de accesos, de roles, de segregación, de perfiles, hacen que una aplicación que está desplegada en cloud podría generar y podría brindarle a un atacante acceso total
en este caso al ambiente cloud, solamente desde un input o desde de un lugar de ingresar datos. ¿Por qué? Porque no está correctamente adecuado, no está correctamente validado, y por detrás se puede asumir roles que de repente no estaban correctamente controlados o configurados y generaron estas brechas de seguridad que puede asumir un rol que es administrador de todo el ambiente cloud. Entonces es muy importante tener en cuenta estas cosas a nivel de cloud. Siguiente, Jimmy. Rápidamente, ya esta es la parte del régimen general. A nivel de régimen simplificado, lo que indica la resolución es que se debe contar al menos con un sistema simplificado de gestión de la seguridad de la información, muy diferente a lo que sería el sistema de SGCIC. ¿Qué es lo que debería contemplar este sistema simplificado? Las actividades al menos primordiales, como por ejemplo la implementación o la identificación de activos de información, el aseguramiento en sistemas y software, la gestión de usuarios y accesos privilegiados, la parte de baseline de seguridad, la parte de gestión de vulnerabilidades y parches, y la parte de awareness, que sería la concientización y capacitación en términos de seguridad. Pero eso no quita que por ser un régimen simplificado, yo no estoy exento, yo no pertenezco y no debería cumplir otros capítulos. Depende mucho de si es que aplica o no, dependiendo de las condiciones que indicamos, que indica la resolución, perdón. Por ejemplo, en el caso se provea operaciones por canales digitales y soy un régimen simplificado, igual debo cumplir en este caso con el subcapítulo 2, que es del tema de autenticación. Si uso servicios significativos provistos por terceros, eso quiere decir que debo cumplir con el subcapítulo 4, que sería el de provisión de servicios por terceros. Independientemente de cuál es mi rubro o si estoy dentro del régimen simplificado, igual debo mantener lo que sería un programa de ciberseguridad conforme a lo que hemos visto en el subcapítulo 2. Y la última parte de la resolución del reglamento habla acerca del régimen reforzado. Dime la siguiente, por favor. En este caso, específicamente solamente habla de requerimientos adicionales. Todo lo que hemos visto anteriormente aplica para el régimen reforzado, pero con un par de salvedades adicionales que se debe incluir, que en este caso lo comentó Jimmy al inicio, que es la designación de un director por parte del directorio como responsable de velar este sistema o la efectividad de este sistema de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, y que se debe realizar periódicamente una evaluación independiente para verificar el alcance y efectividad del SGCI, ya sea con la auditoría interna, que sería independiente por las 3 líneas de defensa, o con un servicio terciarizado, con una empresa especializada que puede realizar ese tipo de evaluaciones. A nivel de las disposiciones complementarias, tenemos una vigencia, un plazo de adecuación y un plazo de cumplimiento. A nivel del plan de adecuación, la resolución nos indica que luego de los 60 días calendarios, al día siguiente de la publicación del presente reglamento, estamos hablando del 24 de febrero, ya estamos 15 días, más o menos 15 días después de esta fecha, se debe presentar el plan de adecuación aprobado por el directorio. ¿Y qué debe contar este plan de adecuación? Un diagnóstico preliminar para la adecuación al reglamento, las actividades que se deben completar para cumplir con este reglamento, los responsables, la asignación de estos responsables de estas actividades y lo que sería este cronograma de adecuación. Eso es lo que se debe presentar en estos 60 días luego de publicado el reglamento. La vigencia como tal del reglamento comienza a partir del 1 de julio del 2021, fecha en la que se deroga la circular G140, que es la que nos estaba acompañando muchísimo tiempo en temas de ciberseguridad, y es reemplazada por esta nueva resolución. Y a nivel de plazos de cumplimiento, se le está otorgando una disposición de reglamento, tiene un plazo de adecuación de 1 año. O sea, se tiene que cumplir con todo lo que estipula el reglamento para el 1 de julio del 2022. Y ahí, ya para ir cerrando, entonces, el presente reglamento tiene como objetivo, pues claramente, mejorar esos niveles de ciberseguridad, ¿cierto? En el sector financiero. Y de hecho, hay que tomarlo de una buena manera, porque los ciberataques realmente están siendo una realidad, nos están afectando cada vez más, y este reglamento, por más que sea, pues, complejo y que tenga una cantidad importante de actividades, efectivamente lo que tenemos que hacer es, pues, ponerle una buena cara, porque también nos va a habilitar una serie de recursos, una serie de responsabilidades dentro de la organización que nos van a ayudar a apalancar un poquito más esa gestión adecuada de ciberseguridad, por un lado, ¿cierto? Segundo, pues el apoyo o involucramiento del directorio, ¿cierto? La alta gerencia y las 3 líneas de defensa es indispensable para una implementación adecuada y oportuna. Y en este sentido, cada una de las 3 líneas de defensa
tiene que hacer su rol dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, no podemos esperar que toda la implementación de todos los temas pues la haga un área específica, sino todo lo contrario. Necesitamos obligatoriamente que esas 3 líneas de defensa estén trabajando no para ponerse un traspié una entre otras, todo lo contrario. Todas las 3 líneas de defensa deben apuntar a ese fin mayor, que es justamente la adecuada gestión de seguridad dentro de la organización, que la organización esté protegida frente a ciberataques, y de esto depende realmente de qué tan efectivos podemos ser, qué tan rápidos podemos ser implementando y qué tan eficientes a nivel de costos podemos ser en las organizaciones. Algo súper relevante hoy en día, que efectivamente las organizaciones están cada vez ajustando más los presupuestos en todas las áreas del negocio, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con no duplicar esfuerzos, mantener las cosas simplificadas, ir atacando los temas más críticos de la organización y justamente, obviamente, pues cumplir con todo lo que nos requiere también el reglamento. Y el punto 3 acá, o la tercera conclusión, es no podemos seguir pensando en una estrategia de ciberseguridad donde estemos en 5 años adecuadamente protegidos y de repente eso se patea un poquito más, ¿cierto? Tenemos que comenzar a estructurar las estrategias de ciberseguridad en nuestras organizaciones con la premisa de que un ataque es inminente. Si es que no, ya nos ha ocurrido, quizás, pues una de las situaciones complejas que podemos encontrar aquí es que cuando estamos implementando los controles nos damos cuenta que ya hemos sido víctimas de un ciberataque. Entonces, algo muy relevante es justamente eso, ¿no? Tener en mente que una estrategia de ciberseguridad tiene que pensar que un ataque o es inminente o ya nos ocurrió. Ahora sí, Jimmy, por favor, si pasamos a la siguiente. Eso era básicamente lo que teníamos para presentar. Realmente se nos ha pasado el tiempo rapidito. La norma es interesante, es larguita, es interesante y creo que tiene una serie de retos. Algunos de los más importantes los hemos comentado hoy. Sin embargo, pues definitivamente hay que tener cuidado con los plazos específicamente que Diego nos comentaba, ¿cierto? Hay unos plazos que son bastante cercanos, otros que pueden ser un poquito más lejanos, pero igual estamos hablando de un tiempo de implementación o de adecuación de 1 año, con lo cual estamos ya contra el reloj, ¿sí? Entonces, por ahí hay algunas consultas, no sé si nos alcanza el tiempo, pero básicamente, Cindy, ibas a compartir, me parece, una encuesta. Ahora sí. Tenemos una encuesta de satisfacción, por favor, les agradeceríamos que respondan la encuesta. Importante su feedback siempre y quedamos atentos pues a seguir mejorando este tipo de espacios, finalmente a traerles información que sea muy relevante, valiosa. Creo que nos toca hacer algo más especializado incluso más adelante para temas de ciberseguridad en cloud y en APIs, que claramente es un tema que están trayendo retos para las organizaciones. Y seguramente en próximas sesiones de March College podríamos hablar de ellos. Así es, entonces aquí pues básicamente estamos ya dando por cerrado. Nos hemos quedado un poquito cortos con el tiempo para las preguntas, tenemos que cerrar en 2 minutos, pero si pasas a la siguiente, por favor, Jimmy, les estamos dejando ahí nuestros contactos. Si por favor tienen alguna consulta, les agradeceríamos que nos pasen las preguntas por correo electrónico, ¿sí? A Jimmy, a Diego o a mí directamente sin ningún problema, y por ahí les estaremos respondiendo cualquier consulta que puedan tener. Hay una persona que nos está preguntando si nos pueden enviar la presentación. Si desean, nos escriben y podemos compartirles la presentación. Esto es enteramente público y es para ustedes, ¿no? Entonces, sin más, Moni. Bueno, muchas gracias. Justo para cerrar un poquito lo de la presentación, esta presentación son grabadas y se cuelgan en el canal del March College, pero con gusto estamos ahí a disposición. Muchas gracias, chicos, de verdad, importantísimo toda la información adicional. Han quedado varias preguntas en el tintero y sin más los invitamos a todos a comunicarse directamente con los chicos, conmigo. No está mi correo, pero me buscan en LinkedIn y me encuentran rapidito. Pero desde ya somos un equipo bastante serio y bastante comprometido con nuestros clientes y gustosos de atenderlos en cualquier momento. Gracias a todos. Muchas gracias por participar, que estén muy bien.
Salud para todos en sus casas. Gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin. Gracias.